Hola, bienvenido, bienvenida a Más allá del velo. Este vídeo se basa en una pregunta. Una simple pregunta que puede que te parezca trivial, pero puede cambiar la visión que tienes de las cosas hasta ahora. ¿De qué color es esta cartulina? Esa es la pregunta que tienes que responder. ¿De qué color es esta cartulina? Piénsalo bien. ¿Lo tienes claro? Supongo que tú dirás que esta tarjeta es roja. ¿Me equivoco? Pues tengo que decirte que yo, aquí, con la tarjeta en la mano, mirándola directamente sin ningún tipo de filtro, puedo decirte que la tarjeta la veo verde. Y ahora tú te estarás preguntando qué tipo de truco meto entre manos, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho para que haya este conflicto, esta diferencia entre tú y yo? Puede que haya utilizado un filtro en esta imagen, que algunos de los dos seamos daltónicos y no veamos los colores correctamente. Puede que te esté engañando. ¿Qué crees que es lo que está pasando aquí? ¿Te lo puedes imaginar? Lo primero que quiero que veas es que en realidad tú no te habías equivocado, tú habías visto la tarjeta roja. Habías respondido bien, pero la pregunta incorrecta. La pregunta era de qué color era la tarjeta. Y tú me respondiste a otra pregunta. Tú respondiste a la pregunta de qué color la veías. Lo que podemos concluir de todo esto es que aunque nosotros veamos las cosas de manera correcta, debemos de tener claro que eso es solamente una visión y que la realidad, la verdadera realidad, puede ser muy diferente a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros opinamos. En este caso, tú veías bien la tarjeta. El problema es que no podías ver las dos caras. Solamente podías ver una cara que era la que te estaba mostrando. Y has necesitado que yo la girara para poder ser consciente de ello. Puesto que muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de girar la realidad, no podemos ver las cosas desde todos los puntos de vista, no podemos vivir todas las experiencias. Lo que sí podemos hacer es aprender de las experiencias de otros. Porque si tú y yo nos podemos hablar de buena fe, podemos llegar a la conclusión de que tenemos una tarjeta de dos colores. Y si nos ponemos a discutir, tú seguirás pensando que la tarjeta es roja, yo seguiré pensando que la tarjeta es verde y jamás llegaremos a una conclusión. Y ahora quiero utilizar este ejemplo para que podamos hablar entre tú y yo sobre el conflicto, lo que ha pasado aquí. Aquí los dos teníamos una opinión distinta, una visión distinta de la misma realidad. Yo decía que era verde y tú decías que era roja. Y eso parecía que eran realidades excluyentes entre sí. El conflicto se produce cuando se exponen visiones distintas de la misma realidad que parecen excluyentes entre sí. En este caso parecía que el que tú la vieras roja y el que yo la viera verde era un conflicto, pero en verdad no era tal. En el momento en el que nos dimos cuenta que la tarjeta podía ser roja y por el otro lado verde, entonces el conflicto desapareció. De alguna manera estamos viendo la misma realidad desde dos puntos de vista distintos. Pues vamos a intentar ver cuál es la actitud que tenemos cuando nos enfrentamos a un conflicto. Y generalmente hay solamente tres modos de afrontarlo. El primero muchas veces cuando asumimos que nuestra realidad no es lo suficientemente válida y asumimos la realidad de otro. En ese tipo de casos asumimos la visión del otro como más válida que la nuestra. El problema es que si hacemos esto de manera continua, acabamos perdiendo el espíritu crítico, de pensar por nosotros mismos y dejamos que otros piensen por nosotros. Otro modo de afrontar el conflicto es decir, no, la verdad es la que tengo yo. Mi visión es la correcta, el otro se equivoca. Pero eso tiene otro problema, que es que nos impide ver otro punto de vista distinto. Y ahora quiero contarte una tercera vía, un tercer camino, que normalmente es el menos transitado, pero creo que es importante que empezamos a verlo. Y es en el que tu visión y la visión del otro se admiten como posibles, como válidas. Es que si en vez de intentar descartar una de las visiones, intentamos aunarlas, podemos alcanzar una visión de la realidad mucho más completa, mucho más rica. En ese momento es cuando podemos llegar a unas conclusiones como la de que esta tarjeta tiene dos caras. Si tanto tú como yo hubiéramos pensado que el otro podía tener razón, entonces podríamos quizá haber llegado a la conclusión entre los dos de que no estamos hablando de una tarjeta, de una cartulina de un solo color, sino que estamos hablando de una cartulina con dos caras de diferente color. Habremos llegado a una conclusión más acertada, más
real, más verdadera, a una versión parcial que tenemos cada uno. Podemos ayudarnos de la visión que tienen los demás para poder enriquecer la nuestra propia, sin tener que desmerecer nuestro punto de vista o sin tener, por supuesto, que denostar los puntos de vista de los otros. Aunar visiones en vez de descartarlas. Eso no quiere decir que cada uno no deba de tener su punto de vista, su propio criterio. Al fin y al cabo, nosotros vivimos la realidad desde nuestro punto de vista. Lo que intento decir es que podemos ver la realidad de un punto de vista mucho más coral, mucho más rico, si hacemos el esfuerzo por intentar ver la realidad de otros. Si utilizamos esta actitud a la hora de enfrentarnos a la visión distinta de la realidad de otras personas, podemos afrontarlo no desde un conflicto, no desde una disputa, que es lo que estamos viendo continuamente en redes sociales, en política, en los medios de comunicación. Yo lo que intento con este vídeo es darte una cara distinta, es decirte que la tarjeta no es solamente roja, sino que también puede ser verde, e intentar abrirte los ojos en ese aspecto. Cada punto de vista es valorable en sí mismo y nos puede permitir la posibilidad de aprender de él. Y pienso que es bueno confrontar ideas. Y pienso que es muy interesante encontrarte con gente que piensa distinto a ti. Por supuesto, tu punto de vista será distinto. Tus experiencias serán distintas. Por eso en este canal, en Más allá del velo, mi opinión no es más importante que la tuya. Yo intento hacerte reflexionar. Intento cuestionarte las cosas. Pero al final, en Más allá del velo, siempre, las respuestas las tienes que poner tú. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Wait till you see the. No. Look at the top of his head.